Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes de parte de todos quienes conformamos Workcom, la red más grande de agencias de relaciones públicas del mundo. Les extendemos la más cordial bienvenida y les agradecemos, por supuesto, por unirse a nuestro Workcom Talk, liderado por Workcom Latam, donde hablaremos sobre un tema de vital importancia frente a la nueva realidad que vivimos, el futuro de los medios. Somos Mercedes Córdoba, directora de MC Comunicaciones de Ecuador, y me acompaña Eduardo Abella, director de Grupo Albión de Colombia. Y en conjunto estaremos con ustedes en este interesante talk, donde hablaremos sobre la tendencia de los medios de comunicación. Eduardo, qué gusto verte y oírte. Mercedes, muchas gracias. Qué gusto estar contigo y estar esta tarde con todos los que nos acompañan y con nuestras invitadas. Tenemos temas de muchísimo interés. Hemos tenido la oportunidad de comentarlos internamente, preparándolos para ustedes y de verdad que creemos que es una agenda bien interesante con dos invitadas fantásticas, pero pues antes de presentarlas, quisiera invitar a todos los que nos acompañan a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, a que sigan la red que he presentado ahorita Mercedes, que es Welcome Public Relations Group. En Facebook se llama así, The Welcome Public Relations Group. En LinkedIn lo mismo, Welcome Public Relations Group. Y en Twitter, @welcome_PR. Eso pues importante que estén atentos a todo lo que publicamos tanto nosotros desde Latinoamérica como nuestra red global, información muy interesante sobre la industria de las comunicaciones y las relaciones públicas. Evidentemente les decíamos que estamos súper orgullosos y contentos de contar con dos perfiles súper reconocidos a nivel internacional y justamente dos de nuestras invitadas y bastante especiales son Claudia Aparicio e Iliana de la Bastida. Bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este encuentro. Gracias, Ileana. Estamos muy contentos de tenerlas. Esta tarde, como les comentamos y como han visto en nuestra promoción, tenemos como tema principal el futuro de los medios. Y estoy seguro que todos los que vinieron o están llegando a esta transmisión van a querer hacer preguntas y los queremos invitar a que por favor nos las compartan a través del chat. Tanto nosotros, Mercedes y yo, como Ileana y Claudia estarán muy dispuestas a responderlas al finalizar, digamos, las intervenciones. Entonces, por favor, en el chat, por las preguntas que tengan, pueden ponerlas con el nombre a quien va a dirigir la pregunta y con el nombre y país de la persona que la está generando, para que las podamos leer al final de la sesión. Esperamos cubrir la mayoría, pero pues si no, de todas maneras nos comprometemos a estar en contacto con quienes nos compartan sus inquietudes. Sin más preámbulos, quisiera entonces arrancar con el primer tema y doy la introducción un poco contándoles con una pequeña anécdota de cómo llegamos a este evento, y es que tuvimos la oportunidad aquí en Grupo Albión de acompañar a Singularity en una presentación muy similar de este tema del futuro de los medios y dijimos, la tenemos que invitar a hablar. Y uno de los temas que tuvimos, que nos llamó la atención de ese evento que hicimos en conjunto con ellos aquí en Colombia, fue una reflexión que hacían sobre el desarrollo que ha tenido el consumidor en todas las industrias, pero que también tenemos que tener en cuenta en el contexto de los medios y de la comunicación, el desarrollo del consumidor como consumidor de contenidos, ¿vale? Entonces me gustaría, Claudia, que arranquemos un poco, que nos des tema para conversar en cómo es esa evolución del consumidor y cómo se vislumbra el futuro del consumidor, de sus exigencias, de su desarrollo y por lo tanto qué retos vamos a tener para atender en conjunto entre los medios, las empresas, las agencias, esa manera de consumir contenidos por parte de los consumidores. Claudia, mil gracias por aceptar la invitación y adelante. No, para mí es un gusto estar acá con ustedes. Para darle un poquito de contexto a la conversación, contarles que nosotros, digamos que somos una organización que nació con el objetivo de aprovechar la tecnología para abordar grandes retos globales. Entonces, eso ha hecho que seamos una organización que siempre está como mirando hacia el futuro, y parte de lo que hacemos en el día a día es
pues prospectiva, porque entender el futuro nos permite abordar los cambios con tranquilidad. Cuando uno ya sabe exactamente qué puede pasar en 5, en 10 o en 15 años, pues llega el COVID y no enloquece, sino que tiene escenarios de futuro para poder actuar. Y en esa línea, pues los medios y en general todas las industrias se han transformado muchísimo, porque si uno piensa en los 90, en la mirada del capitalismo puro y duro, cuando uno hablaba de la función de incluso de cualquier producto, cualquier servicio, pues diría lo que está esperando el consumidor es cantidad, precio, variedad y calidad. Es decir, entrégueme lo que usted me prometió con las características necesarias y en el tiempo que se lo estoy pidiendo. Pero todo eso se ha empezado a comoditizar, porque en una economía global esa es la tendencia normal. Entonces, lo que ha venido pasando es que a partir del 2000 y de toda esta revolución tecnológica, ya eso se vuelve un commodity y empieza la gente a hablar de multicanal, de que quiero saber mi producto, tener trazabilidad y saber dónde empezó y dónde terminó, quiero que sea responsable con el medio ambiente, quiero tener beneficios extras, y llega el COVID y efectivamente se transforman esas expectativas aún más, porque lo que nos pide la gente entonces hoy en día es que sea inocuo, porque no nos queremos que sea COVID free, queremos que haya privacidad en los datos. Hoy en día ya dijimos, este mundo del freemium realmente tiene su pago, y entonces hay gente que está empezando a pedir que se proteja su identidad, y eso en el mundo de los medios es importante, porque en el mundo de los medios hoy todo se ha comoditizado y la data es esa gran joya. Entonces, con gente pidiéndonos que haya privacidad de los datos, empieza a haber un balance difícil de mantener. La gente quiere tener experiencias mixtas, entonces estamos viendo que ahora estamos migrando al mundo de los metaversos, que lo análogo y lo digital no son exactamente lo mismo y que estamos explorando otras cosas. Queremos divertirnos y por eso es que ahora vemos una cantidad de experiencias gamificadas, no solo en la industria del entretenimiento, sino en la banca, en cualquier tipo de espacio. Queremos asesoría instantánea, aprendimos a vivir en un mundo 7x24, entonces hoy no queremos tomar decisiones o no las hemos querido tomar nunca, es parte de nuestra naturaleza y estamos llenos de choices. Entonces, esos que son capaces de ayudarle a la gente a encontrar caminos generan también muchísimas oportunidades, que es lo que nosotros llamamos findability. Y por supuesto, ahora hay un montón de personas que dicen, quiero tener beneficios por todo mi capital social, que es ese universo de los influencers en los que venimos navegando ya hace un tiempo. Y si uno ve qué más va a pasar, pues van a pasar muchas más cosas, porque hoy en día las personas están empezando a decir, quiero que esto esté alineado con mi propósito. Lo vimos en muchos mercados en donde a raíz de todo este tema de trabajo en casa y algunos requerimientos de las compañías de volver, la gente está diciendo, no, yo realmente quiero que esto se alinee con mi propósito, y gente que dice, no me vacuno, no vuelvo al trabajo y no tengo ningún problema en tomar esas decisiones. Así que hoy la gente tiene una libertad que antes no tenía. Hoy en día estamos hablando de genética, entonces ya la gente empieza a decir, yo quiero que esto le haga bien a mi ADN, quiero personalización, quiero saber si esto es saludable, si esta comida que me tomo es la indicada para mi genoma, si quiero saber cuál es la medicina que más me conviene, quiero que esto le beneficie a mi familia. Por primera vez volvimos a la casa, entonces una conciencia colectiva y multigeneracional muy distinta al individualismo que veníamos viviendo, que nos tenía como divididos en silos, el mundo del trabajo, el mundo de la familia, y hoy en día estamos como todos en el mismo espacio. Entonces, en términos de consumidad, hay unos retos de producto muy interesantes que implican diferencias generacionales, intereses al mismo tiempo. La gente está empezando a hablar de rentabilidad. En el caso de Estados Unidos, había sido una gran discusión todo el tema del ingreso básico universal, que nada menos capitalista que el ingreso básico universal, y con la pandemia todo el mundo tomó conciencia, y hoy en día hay gente que dice, yo quiero que me genere rentabilidad y no tiene que ver con trabajar, o sea, quiero que mis activos trabajen para mí, y eso significa, por ejemplo, también que me paguen por mis datos, o quiero en términos de privacidad ya no solo hablar de privacidad de la data, sino, por ejemplo, que no se vea mi rostro. Hoy estaba viendo una nueva aplicación de inteligencia artificial en el Reino Unido que es capaz de hacer caracterizaciones demográficas en función de cómo está vestida la gente, de la edad que tiene, pero no toma el rostro.
Entonces empiezan a haber discusiones éticas súper interesantes en donde pues al final lo que tenemos es una economía líquida con unas personas llenas de expectativas en donde lo que antes valía hoy no vale y donde estamos empezando a valorar pues otro tipo de atributos muchísimo más intangibles y donde tal vez ese tema de los medios como unos guardianes de la confianza, y en eso quiero decir los periodistas también, más que el medio, pues empieza a tener una relevancia enorme, ¿no? Así es. Claudia, a mí como en la reunión que hicimos aquí en Colombia me impresiona mucho como tu capacidad de mandar una cantidad loca de temas que efectivamente impactan. Contra todos los pronósticos, me gustaría mencionar un par más que, como que se unen con lo que tú dices del propósito y es como ese interés del público, del consumidor, de que las cosas sean sostenibles, ambientalmente responsables, digamos que es una cosa que le pedimos a todas las cosas que consumimos e incluso se le está empezando a pedir también a los medios, e incluso hay una posibilidad de hacer control social, digamos, de los medios, ¿no? Que antes no había con toda la dinámica de conversación y de redes al respecto. Tenemos un poquito de ruido, no sé si es tu Mercedes de pronto. Vale. A mí me llama mucho la atención y creo que el reto que tenemos, como decía, las empresas y nosotros como agencias es ayudarles a los medios a cumplir todas esas expectativas. Mercedes. Y de hecho, Eduardo, hago un comentario porque cuando estaban presentando a Mercedes, decía que Mercedes, uno de sus roles es entrenar voceros y líderes y todo esto. Y en el estándar en el que yo me eduqué, en donde estuve trabajando mucho en el mundo corporativo por años, pues había como un formato del discurso de la organización, de lo que se dice, de lo que no se dice. Y yo siento que hoy en día ese tema de las personas de posicionarse genuinamente por lo que son, pues está dándole la vuelta al tema, como que ya nadie se cree tanto el discurso corporativo, así que pues ahí hay una gran discusión incluso de cómo balancear esos dos mundos, ¿no? Evidentemente, justo con lo que tú comentabas, Claudia, ahora el desafío del mundo corporativo es un poco humanizar a estas empresas, hacerlas más cercanas justamente con las sociedades y hacer justamente que exista una cara, un rostro detrás de esas clientes que sepa entender las necesidades. O sea, ya el discurso corporativo ha quedado de lado en cuanto a lo que ha sido discursos fríos y discursos cuadrados. Eso, ahora incluso el tema del brand person a través de los CEOs o altos ejecutivos cobra un papel relevante dentro de estos nuevos formatos y cómo saber y entender justamente qué es lo que se está hablando desde las redes sociales nos puede apalancar para poder generar estrategias mucho más genuinas y mucho más cercanas a lo que en realidad necesitan las personas. Estamos viviendo una sociedad, un mundo en donde los centennials están tomando un papel preponderante y un nivel de influencia directo para la decisión o compra de un producto. Y es ahí justamente cuando la evolución y revolución de este discurso corporativo tiene que innovar. Pero bueno, importantísimo todo lo que nosotros hemos hablado y sobre todo tener la claridad sobre estas nuevas preferencias, como decíamos, del consumidor, quien es el principal actor y marca el paso de la vanguardia y nuevas formas de consumo. Pero hablamos de tantas cosas que ahora que sabemos que la evolución del consumidor se ve desde otro punto, quiero preguntarle a Iliana cómo se analiza desde el medio de comunicación y qué es lo que esperan los periodistas ante estas transformaciones permanentes que se dan en el mundo actual. Buenas tardes a todos. Yo escuchaba la intervención de Claudia y bueno, de tantas cosas bien interesantes que mencionó, me quedaba de la última parte de su presentación con lo que ella decía, que no puedo sustraerme a haberme quedado con esta parte del pensamiento porque es lo que más de cerca me toca. ¿En qué nos convertimos o cuál es el camino
que hemos estado, que vemos que se nos impone a los periodistas en esta circunstancia de la humanidad que estamos viviendo. Si analizas, por una parte está todo el desarrollo tecnológico y los retos que ello nos impone, que ha cambiado los códigos de relaciones sociales, que ha cambiado los códigos de la comunicación tradicional, la manera en la que nos relacionamos, todo eso está bien, pero también vemos, paralelo a ello, este otro comportamiento que estamos mencionando de que los seres humanos, a la vez que estamos tan, vamos a decir, delante en la tecnología, también estamos buscando un apego más cercano a nuestro entorno natural. El hecho de buscar ser ecologistas, el hecho de buscar consumir productos que sean naturalmente sustentables, el hecho de tratar la manera de comportarnos de una forma que el desarrollo no afecte nuestra propia humanidad, impone una manera de ver el mundo bien particular. Y ese es el momento histórico en el que se encuentra la civilización humana. Y volviendo a lo que decía Claudia, ¿cuál es el papel de los periodistas en esta circunstancia? Pues verdaderamente lo que ella decía, somos celadores. ¿Celadores en qué sentido? Nosotros competimos a diario, es inevitable. Un medio de comunicación tradicional compite a diario con lo que emiten las redes sociales. ¿Por qué razón? Porque las redes sociales se han convertido en un boom que nadie está ajeno a ellas, porque de una manera te sirven para conectarte, pero de otra manera publican noticias a la par que un medio, publican breaking news, se publica contenido que a veces no tiene ningún tipo de rigor a la hora de elaborarse, pero está ahí y está al alcance de cualquiera y todo el mundo lo lee, y hay personas que asumen que leyendo algo en una red social ya están lo suficientemente informados. Entonces, ¿qué toca al periodista? Nosotros no podemos convertirnos, por ser celadores de lo que sea verídicamente comprobable, no podemos convertirnos en los agresores de las redes sociales. No podemos decir que las redes sociales nos sirven o son nocivas o son dañinas. ¿Cuál es nuestro reto? Pues es un reto muy grande, porque lo que toca es ser capaces de convivir en ese mundo de esa avalancha informativa que las redes sociales suministran en todo momento, y nosotros dentro de ese mundo seguir siendo la garantía de que lo que las personas consumen a través de lo que nosotros emitimos sepan que es lo que está comprobado. No tenemos la verdad absoluta en la mano, pero tenemos el rigor de que no reportamos un rumor cuando es un medio serio, cuando es un medio responsable, sino que es un medio que busca, por lo menos trata de llegar al origen de una noticia, trata de poner la noticia en contexto desde los diferentes ángulos. Por ejemplo, ayer, cuando tuvimos la interrupción masiva de los servicios de WhatsApp, de Messenger, de Facebook, de Instagram, que todo el mundo enloqueció porque se han convertido en una herramienta de trabajo, hubo muchos rumores de inmediato. Todo el mundo quería saber qué había sucedido. Hubo quienes se lanzaron inmediatamente a decir que era un ataque cibernético. Bueno, está en las probabilidades, pero un medio de comunicación sensato, razonable, responsable con su audiencia no sale a decir que se trata de un ataque cibernético si no tiene todas las herramientas y todo el conocimiento de que verdaderamente fue así. Lo puedes mencionar si es una especulación, pero tienes que ser lo suficientemente responsable para ir a lo más cercano a lo que puede haber ocurrido y dejarle a las personas que tengan la oportunidad de ejercer su juicio crítico, pero ser el velador, ese velador de la verdad, que es lo que han tratado a través de la historia de ser los medios. Es lo que nos ha correspondido a los periodistas: reportar los sucesos, indagar en los hechos, investigar, esclarecer. Esas son funciones del periodismo que, por mucho desarrollo tecnológico que exista y por mucha competencia que nos impongan
las redes sociales, a las cuales no vamos a enfrentar ni a combatir, pero por muchos retos que nos impongan, por su inmediatez, por su alcance, nosotros no debemos nunca renunciar a esos principios. Es decir, Ileana, los medios de comunicación tienen que convivir con las redes sociales para poder llegar a esta información certera, digámoslo así. Por supuesto, porque fíjate, de la misma manera que una red manejada desde una individualidad o desde cualquier institución, no vamos a poner ningún ejemplo, que no funcione con el rigor que lo hace un medio tradicional, tiene la libertad de exponer. Pero si el medio tradicional utiliza las redes para difundir su noticia, que sí es verificada y que si es una entrevista, por ejemplo, yo te entrevisto y yo no voy a utilizar la entrevista que te hice y voy a editarla de una manera maliciosa y voy a poner en tu boca cosas que tú no dijiste, o voy a tergiversar tu parlamento, yo lo voy a hacer con la responsabilidad que me corresponde. Entonces, yo voy a ser un vehículo emisor de información que me voy a valer de las redes, tengo mis plataformas, tengo mi edición impresa, tengo mi página web, pero también tengo mis redes sociales y a través de mis redes sociales, que es un boom, es algo que todo el mundo utiliza, a lo que no le podemos dar la espalda. Bueno, a través de mis redes sociales yo voy a difundir este contenido que sí es verídico, sí es real, sí está verificado, sí es responsable y lo expongo a la par que la red puede exponer cualquier otra cosa que considere. A mí me resuena mucho lo que estás mencionando, Eliana. Yo lo junto con una, pues como con esa reflexión que haces del momento de la humanidad. Creo que estamos en un momento de polarización gigante, pero estamos a la vez buscando cada vez un contacto más cercano, como lo que decías, como de más apegados y buscando un origen y buscando un propósito, que lo mencionaba Claudia. Y a mí me gusta muchísimo lo que mencionas porque creo que los medios de alguna manera en ese futuro, con todos esos retos, tienen que apegarse a ese propósito que han tenido desde su primer momento, ¿no? Que es lo que tú mencionas. Y eso es lo que los va a definir y eso es lo que yo creo que ya está filtrando, de hecho, muchos medios, que la gente sabe, este medio no está siendo lo suficientemente apegado a su propósito inicial, está apegado a una visión de la vida y del mercado y de la realidad y no me está dando lo que yo quiero del medio, ¿no? Que es esa pluralidad de conversaciones y esa pluralidad de visiones para yo formar mi criterio. Creo que ahí tienes un punto muy interesante y creo que cierra muy bien este primer pedazo de ese consumidor exigente. Lo que exige es que el medio sea lo más cercano a... Dios mío, se cayó esto. ¿Aló? Acá, yo estoy acá. Ah, bueno. Yo te escucho. Se me fue la pantalla y quedé como, oh por Dios. Te Perdón. escucho te escucho y te veo. Bueno, muy bien. Menos mal no dije nada inapropiado. Pero cierra muy bien esta primera parte del consumidor y creo que nos da paso para hablar del siguiente tema. Mercedes, si nos ayudas con la introducción. Totalmente, Eduardo, y te decía que no te preocupes porque hace pocos minutos cuando se pasaba el video me sucedió lo mismo y por eso justamente empecé a hablar porque se me cayó el video y el audio. Pero bueno, tal como lo has dicho, hemos concluido con nuestra primera parte. Ahora, en concordancia con lo que has dicho y también ha expresado Ileana, vemos desde ya como muchos medios han migrado su foco hacia plataformas digitales, buscando encontrarse con ese comunicador, con ese consumidor ideal. Ese consumidor que ahora es mucho más joven, mucho más enterado y sobre todo más exigente. Y hablando justamente de lo que significa la tecnología en estos tiempos de pandemia, queremos invitarles a ver un corto video que resume nuestra vivencia digital tecnológica. Adelante. I could be one of many. 主人公にだってなれる。 Je pourrais être architecte.
Interesante. Y bueno, Claudia, justamente cuéntanos cuál ha sido este rol tan importante que está jugando la tecnología y la inteligencia artificial en esta evolución de los medios. Bueno, pues yo creo que algunos se asustaron de ver el video de Real Engine, pero la realidad es que estamos en un momento donde la pregunta del millón, más que hablar de las tecnologías, es en ese proceso de humanización, ¿cuál es el rol esencial que tenemos que jugar los humanos? Porque estamos en un momento en donde somos los humanos con unas herramientas amplificadas. Entonces, si yo entiendo ese rol que yo tengo, empiezo a ver el mundo de posibilidades y de creatividad que tenemos, porque en ese proceso de evolución de los medios, también creo que hasta ahora hemos hablado de la digitalización, que es precisamente esa capa de decir, bueno, no soy un medio solo impreso, sino que estoy presente en redes sociales, o tengo unos canales de distribución nuevos. Pero en realidad todo esto está desconfigurando dos roles fundamentales, el rol del periodista y el rol del medio. Y antes, digamos que todo estaba confluido o empaquetado en un mismo lugar. Cuando Ileana nos decía, tengo mis medios, el gran tema es por qué me pagan, ¿no? Porque como se comoditizó el contenido, entonces tengo que entender muy bien cómo esa nueva propuesta de valor que estoy ofreciendo otra vez se monetiza. Y ahí es donde las tecnologías se pueden entender muy bien. Lo que estamos viendo es parte de un ejercicio de realidad virtual, en donde lo que estamos viendo es la oportunidad, por ejemplo, de crear estos avatars, ¿sí? Entonces, una gran tendencia es cómo puedo usar avatars, y uno diría, bueno, pues se imagina uno de los primeros imágenes que han pasado. Me acuerdo que hubo un periodista que presenta temas del tiempo en Estados Unidos y salía simulando, por ejemplo, un huracán, ¿no? Esa es la primera capa para darle un sentido de experiencia mayor a la audiencia, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver esto de metahumanos y dice, ¿qué tanto podría indagar yo? O sea, ¿qué significa que yo a través de un metahumano no sea mujer, no sea latina, no tengo la edad que tenga? ¿Qué pasaría si voy a una entrevista de trabajo? ¿Qué pasaría en términos, por ejemplo, de equidad, de género, de diversidad, de inclusión? ¿Qué oportunidades me podrían dar las herramientas para explorar un ámbito como esos? Entonces empieza uno a ver ese gran potencial que empieza a tener la tecnología, y puede unirse con más tecnologías, porque estamos en un momento que le hemos llamado de convergencia, es decir, que se están sobreponiendo unas sobre otras, y el poder de amplificación cada vez es mayor. Entonces, no solo es estas experiencias de avatars y de realidad virtual como la que veíamos, sino que si le sumo, por ejemplo, el tema de tokenización, pueden pasar cosas tremendas, porque ¿qué pasaba, por ejemplo, en el mundo? Hablemos de la publicidad, por ejemplo. En el mundo de la publicidad antes, con realidad virtual o aumentada, me acuerdo que tal vez muchos vieron la imagen de un dragón que volaba por un estadio. Creo que lo usaron mucho en publicidad en Asia. Pues sí, el dragón vuela, está muy cool, pero al final uno dice, ¿qué hago con eso, no? Pero como hoy esa realidad virtual se está juntando con la tokenización, que es la posibilidad de fraccionar la propiedad de un intangible en muchos pedazos, y además de todo monetizarla, pues ve uno experiencias como lo que acaba de sacar Stella Artois con las carreras de caballos, en donde virtualizó los caballos y los tokenizó, y eso está generando una experiencia de gamificación tremenda, en donde ahí sí uno dice, estamos llegando a un nuevo nivel de empatía y de engagement gracias a esas tecnologías. O lo mismo, pasemos a algo más duro, que es algo de lo que hablaba Ileana, y decía, la función de nosotros es ser celadores, ¿no? O sea, si somos guardianes de la confianza de las personas. Entonces, cuando uno ve y dice, hay desarrollos tan importantes en inteligencia artificial, ¿sí? Hay una nueva tecnología que se llama GPT-3. ¿Qué hace eso? Lo que hace es que está llevando la inteligencia artificial al lenguaje natural, o sea, el procesamiento de palabras, y es capaz de producir textos de alta calidad, incluso literaria, a partir de la
del análisis de grandes y vastas cantidades de textos, ¿no? Y dice, hoy no, se me acabó mi trabajo de investigación. Y diría uno, no, ¿qué es lo que eso no puede hacer? ¿Quién tiene que hacer las preguntas? ¿Qué es lo que deberíamos dejarle a la máquina para que lo haga? ¿Y qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer, ¿no? Claro. Entonces ahí es nuevamente un aliado. ¿Qué es lo que necesitamos del lado de los periodistas? Que se creen un aura de reputación enorme, que se enfoquen en lo que el mercado valora y lo que estas inteligencias artificiales no van a podernos dar, ¿sí? Claro. O incluso en términos de personalización y de experiencias, pues lo que pasa con todos estos temas de, por ejemplo, realidad aumentada y economía inteligente. No sé si vieron las imágenes hace poco de los partidos de fútbol en los Olímpicos y salían distintas pautas, ¿no? Dependiendo de la audiencia. Y dice, ¿pero cómo? Pues claro, porque saben dónde está la audiencia, así que cada quien ve la publicidad que quiere ver, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de oportunidades. Yo pienso que la figura del periodista hoy en día es lo esencial, que tener personas que se labran una reputación es fundamental, es decir, ¿por qué no puedo tener al mejor en temas de medio ambiente en el mundo? Porque, y entonces están también, y es la última tecnología que quiero mencionar antes de emocionarme y aplastarme en la palabra, es como también uso todos estos procesos de descentralización, de modelos descentralizados que me permiten el blockchain o cualquier otra de las tecnologías en donde estoy sindicalizando contenidos y puedo llamar al mejor a que participe acá y Diana puede reportar en un medio y puede reportar en el otro y se están cambiando las reglas de juegos en términos de monetización, porque hoy estamos hablando de una cosa que se llama la economía de los creadores, o sea, estamos dejando atrás esa etapa de los influencers, del youtuber, del instagramer, que era solo imagen y grandes seguidores. Hoy la gente está empezando en esa búsqueda de mucha calidad y de mucha confianza, a buscar a personas confiables que puedan abordar los temas a profundidad. Y estas nuevas plataformas que están naciendo están habilitando a que personas que no son el que tiene 100 millones de seguidores, pero que saben mucho de un tema y que puedan atrapar a un público, puedan monetizar. Entonces estamos viendo plataformas que están empezando a decirle y a compensar a los creadores con revenues altísimos. Tenemos plataformas que un creador, podría ser un periodista, puede ser un artista, puede monetizar el 90% a favor suyo y la plataforma se considera un servicio. Entonces, antes el medio decía, yo tengo línea editorial, este es mi norte, esto es lo que vamos a hacer. Cuando empiezo a concebir al medio como una plataforma para habilitar esos talentos, me concibo como algo que nosotros llamamos un software as a service, que es todo lo que tengo que hacer para que mis periodistas alcancen su máximo potencial, qué herramientas les voy a dar, qué oportunidades les voy a dar y cada quien cómo va a aumentar precisamente esa manera de monetizar todo ese talento que tiene en favor de una causa que necesita la mayor independencia de los medios, ¿no? Entonces, de esa magnitud es el escenario, o sea, hay miles de herramientas y creo que hay que salirse de la caja, dejar de pensar el rol del periodista, el rol de los medios como lo concebimos y empezar a explorar esa abundancia de posibilidades con un propósito muy grande y es cómo le ayuda a las personas a navegar en un mundo que tiene tanta información y donde hay, por supuesto, tanta incertidumbre al mismo tiempo. Claudia, a mí digamos que es impresionante todo lo que puede hacer la tecnología y yo hablo de ese último hilito que dejaste ahí de las grandes cantidades de información. Yo creo que lo hemos mencionado en diferentes momentos de la conversación en los que la data es digamos, el nuevo oro, la nueva materia prima y cómo los periodistas también y los medios tienen que ser cada vez más orientados a tener un buen análisis de data y nosotros también como agencias, como asesores de nuestras empresas, tenemos que hacerles consciente de que las opiniones y los contenidos tienen que cada vez estar más respaldados con data para aprovechar la tecnología, para hacer que eso nos permita llegar a las audiencias que son y para hacer que efectivamente con esa ventaja que tenemos ahora de poder procesar una enorme cantidad de datos, se pueda cumplir ese propósito inicial de ser lo más comprensivo posible, digamos, de lo más integral en el análisis, a partir de una enorme cantidad de datos, porque ahí esa función de la data, como tú lo mencionaste al principio y ahorita con la información, es fundamental.
Mercedes. Sí, definitivamente como Eduardo, yo también me he quedado sorprendida de lo que ya vemos que logra la tecnología. Y aquí justamente con Ileana quisiera consultar desde el ámbito de un medio de comunicación qué tan importante han sido estas migraciones digitales y estos cambios que han realizado los medios de comunicación. Ileana, ¿cómo miras tú el futuro en los medios en cuanto a lo que es la inteligencia artificial? Ojo que también ya se habla, y haciendo referencia a lo que nos mencionaba Claudia, de los influencers y de todas estas personas que mediáticamente hacían o podían exponer las marcas. Hoy por hoy se habla del periodista influencer, con el cual se pretende que la credibilidad sea mucho más sentada en estos públicos que son mucho más digitales. Mira, escuchando todo el análisis que hacemos, en la medida que uno procesa este tipo de información, nos damos cuenta que cada vez más es necesario, primero, utilizar todo lo que sea adelanto tecnológico a manera de aliado, porque no le podemos dar la espalda al desarrollo de la tecnología. Está ahí. Hemos llegado a un punto que nos parece algo extremo, sin embargo sabemos que se va a seguir desarrollando la tecnología porque ese es el futuro de la humanidad y además gracias a eso muchas cosas que logramos hasta aquí han sido gracias a la tecnología. Ahora bien, hay varias líneas de pensamiento que se imponen en estas reflexiones que estamos haciendo. En el aspecto específico de la tecnología como aliado, me voy a basar en un ejemplo que no es precisamente sustentado sobre el ejercicio propiamente del periodismo, pero que sí se aplica. Por ejemplo, cuando se comenzó a hablar de la tecnología del ADN mensajero que se utilizó para la fabricación de las vacunas contra el COVID, que todo el mundo sabe que se hizo en tiempos récord ante la inminencia de la necesidad por la pandemia que está azotando a la humanidad, hubo muchas personas que se cuestionaban que el hecho de utilizar esa tecnología que permite introducir en nuestro cuerpo una información genética que es capaz de modificar. Muchos médicos que entrevistamos a propósito de eso para esclarecerle a las personas en qué consistía la vacuna, nos decían, hay quien se cuestiona que el uso de esa tecnología puede ser empleado para, por decirlo de alguna manera, mandarle al cuerpo de una mujer la información de cómo se quiere tener un niño y eso va contra la ética de la profesión. Bueno, mira, ahí lo que entra a jugar entonces es precisamente la ética de quien emplea la tecnología. Y esto estamos hablándolo en el plano de la ciencia, en el plano de la medicina, pero si nos vamos al plano del ejercicio periodístico, igualmente sucede, porque si yo me valgo de la tecnología para amplificar mis canales de emisión, para diversificar mi mensaje, para proveerlo de manera que lo mismo lo reciba la persona que tiene hábito de lectura para sentarse con un texto escrito y también lo hago pensando en la persona que no solamente porque no tiene el hábito de lectura, sino porque a lo mejor su estilo de vida le facilita mejor recibir un texto, ese mismo texto en un contenido de audio o en un audiovisual o cualquier otro tipo de mensaje de los que solemos elaborar por estos tiempos, pues entonces en nada me impide a mí que si voy a utilizar la tecnología para diversificar mi mensaje, siga siendo un mensaje veraz y siga siendo un mensaje auténtico y siga siendo un mensaje respaldado en lo que las personas que consumen mi producto o lo que yo emito esperan de mí. En el caso específico de Diario Las Américas, que ha sido la experiencia mía por los últimos 16 años, te puedo decir que la migración de nuestro medio al mundo digital ha constituido una verdadera revolución en el sentido estricto de la palabra. Figúrate que Diario Las Américas se fundó hace 68 años. 68 años atrás, el mundo ni imaginaba en la circunstancia del desarrollo tecnológico que estamos viviendo en estos momentos. En una época tan cercana como te pudiera decir hace
unos 15 años atrás, los lectores de Diario Las Américas nunca pensaron que Diario Las Américas en este momento pudiera estar desarrollando programas digitales, noticieros digitales, tener una plataforma que se tiene que actualizar porque es requerido, porque es la necesidad de quienes nos ven y se informan con nosotros casi las 24 horas, que cuanto producto elaboramos, cuanto contenido hacemos, lo hacemos pensando en toda esta diversidad de plataformas porque es la única manera que tenemos de llegar a todos los públicos. Entonces, ha sido un reto inmenso, pero yo digo que sumarnos al reto y ejecutarlo y encontrar las maneras de desarrollarlo de la forma adecuada, o sea, siendo aliados de la tecnología, es lo que nos ha permitido no solamente sobrevivir, sino ser un medio competitivo, porque en este entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, nosotros competimos no solamente con los medios análogos, nosotros competimos con la televisión, competimos con las emisoras de radio, es decir, si no convertimos a la tecnología en nuestra aliada y la usamos de manera responsable, pues simplemente dejamos de ser. Esa es la experiencia que estamos teniendo. Y frente justamente a lo que has dicho, Iliana, yo aquí quiero recoger un dato de la Unión Europea que entre el 2007 al 2010 crecieron significativamente la comunidad que veía videos y cómo los medios de comunicación fueron trasladando sus contenidos hacia las redes sociales, logrando así que al menos el 51% de población pudiera intercalar esas audiencias entre lo que son medios televisivos, medios digitales y medios impresos, llegando casi a una totalidad en cuanto a lo que es el contenido de poder abarcar nuevos públicos. Gracias, Mercedes. A mí me gusta, el rescato de lo que dijo Juliana, el tema de la ética, porque creo que responde lo que pidió Claudia, ¿no? Que es lo que no puede hacer la tecnología. Creo que parte de la respuesta Claro. es esa responsabilidad. Entonces, me encanta que lo mencionaste y creo que a esa economía de creadores, a esa cantidad de información, el ingrediente humano que viene es el de la... Mercedes, sigamos con nuestro último tema para alcanzar a tener tiempo con las preguntas. Totalmente. Y aquí solo para finalizar, yo siempre lo digo aquí en el país, que por muy avanzadas que estén las tecnologías, juega mucho el nivel de credibilidad y que en algún momento ya lo mencionaba Iliana. Nosotros vemos, nosotros nos informamos, estamos constantemente saturados de información en las redes sociales, pero no terminamos de dejar de ver un noticiero a nuestro periodista que tiene ya una gran trayectoria, una gran credibilidad, que lo diga él, que nos cuente él y que sobre todo confirme o niegue esa noticia. ¿Por qué? Porque la noticia es cubierta desde distintas fuentes y ahí un poco se basa nuevamente esta importancia de poder convivir entre medios tradicionales y medios digitales para saciar esa sed de información que constantemente abordamos. Y bueno, como lo decía justamente Eduardo, hemos visto todo lo que se ha venido dando en cuanto a lo que es inteligencia artificial y todo lo que vemos que se genera desde los contenidos de los medios. Ahora queremos dar paso a nuestro último punto y este es justamente el tema. A ver, permítanme un segundito. Este es el último tema que estamos abordando acerca de... Se me fue, si me ayudas, Eduardo, por favor. Se me perdió también la pantalla. Tranquila. Con Claudia hemos visto que desde Singularity no solo analizan, sino que también ven caminos. Y el camino que proponen es el tema de que la disrupción tiene un orden. Entonces ahí, Claudia, si nos ayudas con la visión de ustedes de cómo se ordena un poco ese proceso y cómo incluso ahí nos das pistas para que los medios, las agencias, todos nos amoldemos a lo que seguramente va a venir hacia el futuro de los medios. Sí, de hecho, retomo un tema que estaba señalando Diego, porque Diego dice, ¿cómo hacemos? Porque estas nuevas generaciones no, no cogen un periódico ni para envolver alguna cosa. Entonces, yo creo que hay como
tres procesos que es importante entender, y es que en todas las industrias, para que además no digamos somos de los que estamos sufriendo la desgracia, está pasando la misma disrupción. Hay una mirada tradicional de cómo se hacen los negocios que tiene una propuesta de valor que toda la industria ha adoptado y que además de todo tiene unas métricas y una manera de monetizar o de generar una propuesta de valor previamente establecida. En el caso de un medio, pues el concepto tradicional es pensar en mi propuesta de valor es generar contenido y a cambio de ese contenido yo recibo un pago, ¿cierto? Después, ¿qué pasó? Lo que ha venido pasando es que la primera fase de la disrupción es la digitalización. Entonces, lo que ha pasado es que el siguiente camino es que hay jugadores tradicionales que usan herramientas que a través de la digitalización les permiten ser más óptimos, ¿no? Entonces, ese es el camino en donde entramos y decimos, ok, voy a diversificar mis canales, voy a estar en redes sociales, ¿sí? Y empiezo a encontrar otros vehículos de monetización que me permiten, digamos, que ir avanzando, ¿no? A partir de la publicidad o a partir de tener contenidos, digamos que exclusivos, ¿sí? Que algunas audiencias me pagan, entonces todos conviven en un mundo, al menos en el de los medios, que tiene contenido gratuito y contenido pago, ¿no? Pero realmente la disrupción, y está pasando en todas las industrias, como les digo, es que hay nuevos jugadores. Y esos nuevos jugadores cambian las reglas de juego y los pilares sobre los cuales se sustenta la industria. Pongámoslo en un ejemplo, para no hablar de medios de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en el mundo de las fintech, ¿sí? El mundo intermedio podría ser lo que llamamos los neobancos, que dicen yo ya no tengo cajeros, yo ya no tengo CES, pero al final prestan un servicio más barato, pero que se parece a la industria, ¿sí? Y en el lado extremo encontramos los famosos fintech, ¿sí? Que ya están en otro universo distinto y que están empezando a hablar de modelos descentralizados, en donde dice, ya yo no soy el garante de cuidar o de custodiar, por ejemplo, los activos. Entonces ahí es donde vemos el mundo de las criptomonedas o de los smart contracts o de cosas de esas en donde ya las reglas de juego se cambiaron totalmente. Si uno fuera a entender eso en el mundo de los medios, entonces la disrupción está apalancada en dos grandes pilares. Por un lado, esa masa de gente hipertalentosa que son esos creadores, esa economía de los creadores, con un montón de gente que tiene cosas para aportar en términos de información y conocimiento, y que son valiosas y necesarias porque hoy en día el problema es que tenemos un mundo en donde procesamos solo el 5% de la data que tenemos. Entonces, ser un periodista generalista es tremendamente inútil, porque me llegan un día con el RNA mensajero y el otro día estamos hablando de que descubrimos que hay luz detrás de los hoyos negros y podemos viajar en el espacio, y la teoría de Einstein se sigue confirmando. Entonces, seguramente necesitamos traer a la cancha a gente que cumpla ese rol de especialista, y ahí hay una gran oportunidad. Y por el otro lado está la concepción de las plataformas como servicios. O sea, cuando uno ve los primeros pinitos que dio Medium, por ejemplo, empieza a traer gente súper talentosa, no importa dónde esté, cómo está, lo que dices, acá puede estar el mejor en esta categoría. Entonces, eso permite habilitar una concepción de medio distinto, y yo lo que me imagino es un medio que pudiera decir, quiero tener las mejores plumas cuando sea que sea, ¿sí? No necesariamente cómo hago para tener un pool de gente en el mundo que pueda ayudar a construir una idea en mis audiencias amplia, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que estamos democratizando, porque estamos trayendo nuevos jugadores y estamos haciendo la industria más barata, ¿sí? Que estamos desmonetizando porque somos capaces de armar servicios gratuitos, pero además servicios de revenue share, en donde el éxito del medio sea el éxito del periodista, y eso es muy disruptivo frente a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Y estamos desmaterializando, que es el último concepto, porque al final nos estamos quitando de lo que quita valor al medio.
Entonces, ¿cuánto del esfuerzo de un medio es hacer el soporte administrativo, hacer los pagos, hacer la parte, digamos que de producción, cuando hoy en día a través de una plataforma yo a la distancia de un clic podría poder habilitar todo ese tipo de cosas? Entonces, digamos que es un resumen muy amplio, pero al menos quedémonos con la idea de que hay 3 escenarios: ser tradicional, usar la tecnología para mejorar mis canales y mis interacciones, o hacer disrupción. Y en el caso de los medios, pienso que esa disrupción, como les digo, viene desde un nuevo rol de periodista a partir de esa concepción de economía de creadores, y de un nuevo rol de los medios a partir de la concepción de plataformas como servicio. Y bueno, vemos como hoy en día es fácil y de muy bajo costo estar enterado justamente de todo lo que sucede en el país, en el mundo y en la sociedad. Ya no hace falta tener o comprar un diario o una revista. Tenemos ya todo al alcance de nuestras manos. Así vivimos ya en una realidad digital a nivel mundial. Ileana, ¿crees que se cumple un orden, o incluso si en general se cumple esta democratización o desmonetización en los medios de comunicación? Mira, este orden de disrupción que vive la humanidad en todos los niveles, estamos viviendo, yo me niego a que se diga que, por ejemplo, nos estamos deshumanizando por el hecho de que preferimos comunicarnos por lenguaje virtual, o que las personas de hoy no tienen el mismo patrón o el mismo estándar ético o estético de las personas de otras generaciones. Yo lo que creo es que el mundo está viviendo un cambio en su sistema de valores en sentido general. Igual que hubo época del Renacimiento en su momento, igual que hubo todos los momentos y todos los movimientos históricos que al final, por traumáticos que hayan sido, han redundado en beneficio y desarrollo de la humanidad, con todas las agravantes que sabemos que han conllevado. Yo creo que este cambio en el sistema de valores que estamos viviendo y que nos permea absolutamente a todos, los medios incluidos, hay que sentarse en el momento que la prisa de la vida nos lo permite, hacer un análisis, porque como mencionaba Claudia, yo no puedo, por ejemplo, en mi caso particular, sentarme detrás de un buró y decir, soy la directora ejecutiva de Diario Las Américas y solamente me corresponde velar porque se cumpla la línea editorial. No, esa no es la realidad, ni es la necesidad que este momento que estamos viviendo le impone a cualquier persona. No, en el caso mío, que soy la directora ejecutiva, puede ser cualquier otro individuo que trabaje para un medio de comunicación. Tengo la responsabilidad de velar porque el trabajo que hagan mis compañeros sea lo suficientemente competitivo y lo suficientemente de calidad para que mi medio sea un medio respetable y responsable, pero a la vez tengo que ser capaz de proveerle a mis compañeros y a mis colegas de profesión un entorno que les permita desarrollar su creatividad. Quiere decir que yo no puedo conformarme con un rol de burócrata. Yo tengo que ser tan periodista como ellos, tengo que ser tan creadora de contenido como ellos, tengo que tratar de estar en un nivel de aprendizaje de la tecnología, al igual que ellos, y en determinado momento tengo que estar preparada para ponerme desde mi punto de periodista frente, por ejemplo, a los accionistas de la compañía para decir, esto es lo que ellos necesitan para poder mantener el medio en este nivel de competitividad que se requiere para que continúe siendo Diario Las Américas un medio de referencia en este momento y en estas circunstancias que estamos viviendo. Es decir, es un momento de cambios, es un momento de revolucionar nuestros roles en un orden de 180 grados. Es un momento de que hay que aprender y hay que asumir lo que estamos viviendo, y en lugar de negarnos o decir, yo no voy a asumir este cambio porque hasta aquí viví con este ejercicio y me funcionó, el que quiera sobrevivir, dicho así, con esa claridad,
y el que pretenda desarrollarse tiene que asumir este momento de cambio y este momento de revolución del sistema de valores que está viviendo la humanidad. A mí me gusta mucho, digamos que el modelo que plantea Claudia y cómo lo absorbe Ileana de que efectivamente 180 grados, creo que la realidad es que muchas industrias ya lo han vivido y que se han vuelto, digamos que otra industria distinta ofreciendo el mismo producto. Creo que es algo a lo que van los medios y están solo en el proceso. Uno dice, no, ya cambiaron, no, están solo en el proceso porque tienen la responsabilidad y tenemos toda la responsabilidad de que sigan siendo ese celador, pero la manera en la que vamos a llegar a todos a producirla, a consumirla, toda esa información es completamente distinto y estamos en el proceso y todos tenemos nuestro pedacito que aportar, que es lo más interesante y creo para mi gusto que es un poco el mensaje de lo que queríamos dejar hoy con esta reunión alrededor del futuro de los medios, ver cuáles son los retos, ver cómo se están asumiendo desde los medios y ver cómo todos tenemos un pedacito de responsabilidad en que se siga cumpliendo el rol de los medios, que es fundamental, dentro de un escenario completamente distinto. Entonces, eso está muy chévere, Mercedes. Creo que podemos ir a unas preguntas que ya estamos sobre el tiempo y atender lo que nos han cuestionado nuestros asistentes y participantes. Así es, totalmente. Y solo para concluir con lo que ha dicho Eduardo, evidentemente en países de Latinoamérica vemos cómo la pandemia un poco nos volcó a esa innovación tecnológica que muchos ya lo veíamos venir, pero que prácticamente hoy por hoy con la llegada del COVID-19 todos tuvimos que transformarnos y evolucionar hacia estas nuevas tendencias. Tenemos varias inquietudes, tenemos varias preguntas precisamente de nuestro público y una de ellas es precisamente cómo identificar a un medio real de uno que busca o aparenta ser real, sobre todo con esto de las fake news que invaden diariamente a todos nuestros dispositivos. La pregunta es para Claudia o para mí. No, yo creo que para Ileana, que Porque... Ileana, vamos ya. Bueno, mira, como de la misma manera que no existe un medidor, vamos a decir, de veracidad, yo creo que aquí lo que tiene que existir es una simbiosis entre la inteligencia de quien elige con quién informarse y la responsabilidad de quien emite esa noticia. Yo creo que si uno se convierte en consumidor de noticias, para hablar propiamente del tema informativo, y uno se educa a recibir información, uno es capaz en determinado momento de discernir quién lo manipula y quién le ofrece la información para que uno la procese. Yo no voy a mencionar ningún tipo de medio en particular en estos momentos, ni siquiera para el que trabajo. Yo solamente voy a decir que hay maneras de emitir la noticia y hay maneras de decirlas y de presentarlas donde quien las recibe puede percibir si está siendo objeto de manipulación o si está siendo esa fuente que le emite la noticia solamente cumpliendo su rol de hacerle llegar el contenido de un suceso o de algo que pasó y se lo está exponiendo a la persona o le está haciendo un análisis de un fenómeno que está aconteciendo. Por ejemplo, les voy a mencionar el ejemplo de lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, que es un tema social que a todo el mundo lo tiene consternado. Hay una crisis, es un caos lo que existe en estos momentos en la frontera sur de Estados Unidos. Una crisis que se desató en un momento específico y que todo el mundo sabe, es innegable. Hay cientos de miles de personas procedentes de diferentes nacionalidades que se han agolpado en la frontera entre México y Estados Unidos para llegar. Las razones las sabemos, porque por ejemplo, cualquiera de nosotros, de las nacionalidades que estamos presentes en este foro,
si deja su país y viene a Estados Unidos, sabemos cuáles son en la mayoría de los casos, las razones que nos mueven a venir a Estados Unidos. Ser inmigrante no es que sea algo dramático, pero sí requiere una serie de sacrificios y un proceso de adaptación para el que uno tiene que prepararse. Entonces, esa crisis, si uno se sienta a ver, por ejemplo, yo sintonizo los noticieros de las 11 de la noche que emiten las televisoras y puedo escuchar alguna otra emisora de radio o puedo ver cualquier otra plataforma noticiosa. Cada uno lo aborda de una manera diferente, pero cuando te presentan que hay cientos de miles de seres humanos en la frontera de un país tratando de llegar y quien emite la información se centra, además de decir la cantidad, bueno, a lo mejor no entrevista a esas personas, a lo mejor lo que pone es que, bueno, están todos los niños durmiendo debajo de carpas y entonces no hay ninguna autoridad que le ofrezca ayuda, pero a lo mejor ofrezco esa visión, pero no me pongo a evaluar si verdaderamente todos esos niños que llegaron solos o llegaron con adultos, o esos niños han sido víctimas previamente de un tráfico humano, que cuál es el origen. En fin, hay muchas aristas de la información que, dependiendo de quien la emita y dependiendo de la intencionalidad de quien la emita, puede ser más veraz o menos veraz la información. Y eso, de la única manera que se deslinda un poco, además de la responsabilidad del medio, está también en la capacidad de recepcionar información de quien la recibe y ser lo suficientemente inteligente como para no dejarse manipular, porque la manipulación es innegable que existe. Muchas gracias, Ileana. En resumen, podríamos decir justamente que para identificar cuáles son los medios reales, mucho debemos basarnos en el tema de la investigación que existe detrás de cada noticia y, por supuesto, el manejo de fuentes que se desarrolla en el contexto informativo de cada contenido que ponemos al aire. Una pregunta justamente para Claudia. En el ámbito de la comunicación corporativa, ¿cuáles son los desafíos para poder comunicar de forma correcta, ya sea en los medios tradicionales como en los medios digitales? Yo creo que la comunicación, que no es un tema táctico, es decir, no es un tema de decir que es marca blanca y que no es marca blanca. Creo que las compañías y ustedes que trabajan en el negocio de ayudarle a posicionar a las marcas, creo que las compañías tienen que trabajar alrededor de sus propósitos y poder, digamos que, develar, porque además estamos ante un público muy crítico, con transparencia, cuáles son las agendas que hay detrás de esto, ¿no? Porque hoy en día la gente no, como decimos nosotros en Colombia, no traga entero. Creo que el tema de verse, hemos hablado mucho en el tema tecnológico del liderazgo que se necesita en este momento, ¿no? Y mucha gente dice que el liderazgo que hoy se necesita requiere de personas que demuestren su vulnerabilidad. Creo que a las marcas les hace falta también aplicar eso. O sea, las marcas no son perfectas, no son ideales. Las marcas también están en proceso de búsqueda. Y pienso que si la gente puede empezar a percibir esa legitimidad, esa autenticidad, hay un camino mucho más transparente y más convincente. Las empresas tecnológicas también, hoy lo discutíamos y dice, ¿por qué la gente ama las startups y odia a las compañías tradicionales, no? Es lo mismo, es la diferencia entre un bebé y un viejito, ¿no? Entonces, pues claro, a todos nos gustan los bebés, pero la realidad es que las startups es muy, digamos que es muy corriente que sean muy enfocadas en el propósito y que estén muy enfocadas también en el cliente. Son customer centric, como dicen. Y toda la agenda de desarrollo, aunque parece que uno dice, pero no van a ganar plata, es lo que abre la oportunidad de hacer nuevos negocios. Pienso que en el mundo de las relaciones públicas pasa lo mismo. Si uno deja de querer controlar toda la agenda de los stakeholders para ver cómo los va a adoctrinar con su discurso, puede construir diálogos muchísimo más constructivos.
En estos momentos, el tema de, por ejemplo, rodearse de comités de ética, hablando nuevamente del tema que mencionaba Iliana, de ética, de trabajar la diversidad con transparencia, de mostrar las cifras que sí queremos, de mostrar es cuánto le paga a las mujeres, no decir que hizo un curso para las mujeres y tomarles una foto. Ese tipo de cosas hay que llegar a ese nivel, Sí. y creo que hay muchas maneras para incrementar los niveles de participación también de las personas, ¿no? Todo lo que ofrece la tecnología para hacer participación en tiempo real puede ser escenarios muy valiosos. Esas marcas no solo son customer centric, sino que además usan las redes sociales para tener fans, gente que los recomienda. Hoy decía, en Colombia hay una plataforma que se llama Platzi y es de educación. En Platzi todos los días aparece una historia de alguien diciendo, esta es la llave de mi apartamento gracias a haber estudiado en Platzi, hoy estoy cumpliendo mis sueños. Esas son las cosas que la gente quiere oír y son legítimas. Claro. Entonces, Así mismo. ese es el mensaje. Hay que tenerle mucho miedo a la vulnerabilidad, mucho menos miedo a la vulnerabilidad, porque en la vulnerabilidad puede haber mucha fortaleza. Es lo más humano. Totalmente, totalmente. La información, como hablábamos hace contados minutos, mientras más humana sea, mucho más conecta con las audiencias, y este creo que es el desafío de dejar de lado marcas o nombres de grandes empresas para involucrarse desde el accionar para luego comunicar. Grandes desafíos, grandes retos, grandes oportunidades también que nos deja justamente esta charla para afrontarlas desde nuestro ámbito de comunicación, pero también desde el lado de los medios y de cómo llegar hacia esos nuevos mercados que poco a poco se van abriendo en cada país. Eduardo. ¿Estás con el micrófono? Okay. Yo creo que efectivamente, pues desafortunadamente tenemos que ir cerrando porque pues ya nos pasamos del tiempo. A mí creo que hemos recibido varios comentarios por el chat, por interno. Una charla muy interesante hablando de la exigencia del consumidor y cómo hay que tratar de responder a eso desde los medios y desde nuestro rol, pero con autenticidad, con humanidad, sin digitalizarnos del todo, volviendo a la esencia. Con ese reto de tecnología, cómo hacer que la data sea nuestro aliado, que la tecnología sea nuestro aliado, pero que a la vez pongamos lo que al humano le corresponde al lado de toda esa tecnología, que es este tema ético, como también pues está un tema de un modelo que está en producción y que estamos lejos de haber llegado al cierre de la evolución de los medios, y el futuro es completamente distinto, incluso no nos lo imaginamos. Luego tenemos un trabajo y un camino que recorrer juntos. Y a mí me encantó esto último, Claudia, muchas gracias por referirte a nuestra industria y a nuestro rol. Creo que es un gran llamado lo que dices de que más importante que imponer la narrativa es abrir diálogos que sean constructivos en un entorno como el que estamos viviendo. Y ese abrir el diálogo muchas veces no es a partir de mostrarme tan fuerte, sino de compartir debilidades, necesidades y que en conjunto se puedan construir con stakeholders, incluyendo a los medios de comunicación. Luego, esto último me encantó y creo que con eso vamos cerrando. Un pequeñito resumen para los que nos están acompañando, y Mercedes nos ayudas a cerrar. Claro que sí, yo quiero justamente cerrar con varias datas súper importantes justamente que recoge la Fundación Nieman para el Periodismo de la Universidad de Harvard, quien sostiene que los medios seguirán dependiendo en gran medida de Google y Facebook, pero también habrá oportunidades para construir comunidades post-Facebook, y comenzará el auge del periodismo influencer, como hace poco lo hablábamos. En el 2021 y los años posteriores serán años para publicar menos y escuchar más a las audiencias, que es precisamente lo que hoy se ha comentado. Y por finalizar, que la COVID-19 seguirá propiciando el surgimiento de medios locales independientes, lo cual por supuesto se convierte también en una oportunidad para quienes construimos y generamos estas innovaciones en la forma de comunicar.
Claudia, Ileana, Eduardo y todas las personas que se han mantenido conectadas por 1 hora con 15 minutos, quiero agradecerles por su confianza, por sobre todo escogernos para informarse más sobre esta temática. Por supuesto, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos siempre abiertos y prestos para escuchar sugerencias. Y bueno, con esto lamentablemente tenemos que decir muchísimas gracias. Hoy ha sido un día y una jornada espectacular de poder acompañarnos de grandes profesionales internacionales y esperamos que por supuesto esta no sea la última oportunidad. Queremos seguir nutriéndonos de esa sapiencia suya, así que será hasta una próxima. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Un gusto. Hasta luego. No, no, no. Un abrazo, gracias. Chao. Chao.